Un saludo a todos, esta es la clase número 27. Vamos a hablar sobre lagunas y antinomias. La estructura de la clase es la siguiente: nociones previas, definición de antinomias y lagunas. En la última parte de la clase, antinomia constitucional, la distinción entre reglas y principios, para llevar a cómo es que se resuelven según el precedente constitucional estas dos figuras que se presentan en el ordenamiento jurídico. Los materiales que teníamos para esta clase eran estas dos sentencias. Sin embargo, nos vamos a centrar hoy en la sentencia 1287 de 2001. El magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, el profesor que hemos venido siguiendo Derecho Constitucional, y por supuesto vamos a ver cómo es que a partir de los considerandos que él revisa para presentar el fallo, contienen varios de los elementos conceptuales y dogmáticos de esta figura en Colombia. Las ideas previas. Bueno, en general, la premisa con la cual se aborda el ordenamiento jurídico no sino podríamos decir la tradición del civil law, el derecho continental, y también es una premisa que puede ser en el common law. Lo que asume es que todo ordenamiento jurídico es una unidad coherente, es un todo coherente. Y por supuesto, este es como el criterio cuando nos enfrentamos a la solución de casos concretos, en particular la función de los jueces. Básicamente lo que significa es que ningún asunto que pueda tener relevancia legal se puede quedar sin una solución jurídica argumentando que no hay norma o que las normas que existen son vagas. Según algunos estudiosos del derecho, acerca de cómo es posible que existan lagunas en el derecho, entonces sugieren que el origen de esta mirada es justo lo que acabamos de ver, y es que se asume el sistema normativo de cada uno de los estados-nación como un todo coherente. Y por supuesto, la segunda premisa que nos conduce a este fenómeno es que todo lo que no está prohibido está permitido. Aquí les voy a dejar un link de un video de un profesor argentino, Eugenio Bulín. Él pues, nos presenta esta idea de una forma rápida. Sin embargo, de manera general, lo que se puede decir es que cuando un caso parece no haber sido contemplado por el ordenamiento jurídico vigente, entonces parece que la premisa que aparece en primer lugar es que se debe dar una solución, y en segundo lugar que si el comportamiento no está prohibido, el derecho lo permite. Pero si nos vamos a la realidad, eso no es necesariamente cierto. Puede más o menos lo que puede estar sucediendo simplemente es que este comportamiento no está siendo autorizado, simplemente no está regulado, por lo tanto también puede ser prohibido. Al final nos quedamos con una dicotomía entre si el hecho de que no esté contemplado en un ordenamiento jurídico limita al juez para tomar decisión sobre el caso, así sea un comportamiento abiertamente lesivo, inmoral, injusto, pero el juez no podría pronunciarse. O simplemente lo que se está diciendo es que aun cuando no está contemplado en el ordenamiento jurídico, el juez no necesariamente debe asumir que está permitido,
no está regulado. Esto nos conduce entonces, ¿no?, a la siguiente idea, y es la que quiero revisar. Según lo que hemos venido trabajando en la clase, en el sentido positivo podemos afirmar que pueden existir lagunas en el ordenamiento jurídico. Básicamente existen temas en la práctica, prácticas sociales, controversias, casos de relevancia jurídica que no han sido contemplados en el ordenamiento jurídico. Y por otro lado, la respuesta sería negativa, porque una mirada alternativa a este positivismo radical nos estaría diciendo que aun cuando no esté contemplado en el texto, sí puede estar contemplado mediante otras formales de derecho, por ejemplo la equidad, por ejemplo el uso de criterios alternos, el uso del precedente constitucional, los principios generales del derecho. A manera de ejemplo, nadie puede ser beneficiado de su propio delito. Ese sería un principio que entra a dar algún tipo de conducta que, si bien no esté prohibida por la norma, tampoco está permitida. Y aún con todo eso, este tipo de comportamiento o conducta podría generar consecuencias jurídicas lesivas para alguna persona de la comunidad. Luego, de nuevo estamos revisando esta premisa. Vamos en este orden revisando premisas. Bueno, este principio, retomando esta idea de que no podemos dejar este caso, esta conducta, sin algún tipo de decisión, está contemplado en la ley 153 de 1887, a propósito de la necesidad de administrar justicia en cualquiera de los casos para mantener el orden social. Bueno, ahora bien, en concreto, una laguna jurídica entonces es la inexistencia de una norma aplicable a un caso, en particular a un caso concreto. Por otro lado, la antinomia lo que está diciendo es que existe contradicción entre dos normas del ordenamiento, y esta contradicción produce efectos, por supuesto, contradictorios para este caso. Permítanme esa redundancia. Una interpretación de la norma, habiendo cumplido todo el procedimiento, nos dice que puede ser sancionable el comportamiento, y la siguiente norma nos dice que no lo es, o que lo es en forma diferente. De esa manera se presenta una antinomia. Los dos fenómenos entonces afectan uno de los principios sobre los cuales funcionan todos los ordenamientos normativos, el de la seguridad jurídica. Y esto implica la vulneración a personas, pues a los derechos de las personas, al interés público, lo que ya hemos venido hablando como los bienes jurídicamente tutelados. Sintetizando entonces, una laguna jurídica es la ausencia de norma para regular un caso concreto, y el modo en que los jueces, al menos en las tradiciones, en las culturas legales occidentales, han decidido solventar este tipo de lagunas es, en primer lugar, se integra el ordenamiento jurídico. Esto significa que, retomando lo que ya había presentado al comienzo de esta conversación, se asume que el ordenamiento jurídico es correcto y además tiene una coherencia interna. El trabajo del juez es descubrir esa coherencia, y por lo tanto uno de los caminos para descubrir esa coherencia es revisar la jerarquía de las normas. De ahí que es relevante y pues resulta importante el asunto de las causas de validez y de la supremacía de la norma, que en principio pues es parte del debate que propone Kelsen. Así entonces, lo que hace el juez realmente es aplicar la premisa de casos semejantes, normas semejantes. Esto es la analogía.
pues entonces, en primer lugar, para resolver una laguna, lo que hace es asumir que el ordenamiento legal es coherente, que el ordenamiento legal no solamente constituye el texto escrito, que existen una serie de criterios y principios y valores que permiten hacer esa integración, y que en el momento en que perciba que la norma no es suficiente para responder a las necesidades del caso, puede aplicar la analogía, lo que significa que si encuentra que los hechos que constituyen el caso son semejantes a uno en el que ya se hubiera tomado una decisión, entonces se asumirá la decisión de ese anterior como eh, un argumento válido y una decisión válida para este nuevo caso. Por supuesto, en el efecto es la creación del precedente en el common law y en el civil law, la cultura continental. Se está pensando entonces que es un modo de solucionar esta ausencia de norma, y claro que eh, también se usa la idea de precedente para constituir derecho. De esa manera se estaría creando derecho. Pues el camino para crear el derecho aquí es eh, el precedente constitucional. Ahora bien, las antinomias jurídicas, paréntesis acá, y existen antinomias de otro nivel. Pueden existir antinomias de tipo religioso en las regulaciones religiosas, en las regulaciones éticas. Por eso vale la pena aclarar que la categoría a la que nos estamos refiriendo es antinomias jurídicas. Cerrando ese paréntesis, ahora vamos a retomar la idea sobre la solución. Lo primero que tenemos que tener presente es que el procedimiento es diferente al que se usa para la resolución de lagunas, en la medida en que lo que se hace es interpretación normativa. Por favor, tengan presente lo siguiente, aquí lo que también es un proceso hermenéutico. Sin embargo, está claro que el camino es integrar el ordenamiento jurídico. Se usan todos los recursos normativos que aplican en el ordenamiento jurídico. En este caso, lo que se hace es examinar la relación entre las dos normas que aparentemente están en colisión, o las dos reglas. El procedimiento entonces comienza por determinar si es una antinomia real o una antinomia aparente. En primer lugar, entonces, se aplica las regulaciones del sistema de fuentes que se haya establecido en el ordenamiento legal que estemos examinando. La idea de jerarquía. En el caso del ordenamiento colombiano lo determina, retomo, la ley 153 de 1887. La pregunta que guía el trabajo del juez en este caso es cuál es la norma que prevalece, ¿de acuerdo? En el artículo 2, desde el artículo 1, pero en particular desde el artículo 2 de esta norma, desde la ley 153 del 87, aparecen las reglas para interpretar. Ya miramos ese elemento en particular. Adicional, podemos revisar el Código Civil del artículo 1, el artículo 32, que nos hablará sobre cuáles son las limitaciones y además cómo se usa la norma civil en particular. Esto es para normas generales. Entonces, vamos a tener acá la presentación. Voy a compartir la ley 153 de 1887, que debemos estar viendo en pantalla en este momento, y permítanme un segundo, reubico el archivo.
Entonces, la ley 153 de 1887, desde el artículo segundo, está afirmando, está estableciendo los criterios para identificar la jerarquía de las normas. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. O sea, la ley nueva prevalece sobre la ley anterior. Por supuesto, cuando estamos hablando de temas regulados por normas diferentes. El mismo tema regulado por normas diferentes. En caso de que una ley posterior sea contraria a la anterior y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la norma posterior. Esta es la regla. Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador. Ya hemos hablado sobre la derogatoria. O por incompatibilidad de las disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. Es común encontrar en las normas jurídicas que en una misma norma se regulan varios temas, por decir algo. En la norma sobre homicidio se habla del homicidio culposo y en ese momento se puede hablar de alcoholemia. Entonces, si el caso sobre el cual se versa el conflicto es sobre cuándo es la persona apta para conducir después de haber consumido alcohol y cuándo no, y la norma que se está usando es la norma del Código Penal, pero aparece una norma o existe una norma diferente, puede ser, vamos a decir, desde el Ministerio de Salud, que establece, se regula ese tema en particular. Entonces se prefiere la norma que regula el tema en particular, el tema específico. Bueno, los principios generales, los principios del derecho natural, las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en los casos dudosos, precedente. Así sucesivamente vamos a encontrar entonces las reglas de interpretación en la ley 153 de 1887. Aquí, por favor, ustedes la consulten, ya la tienen en su documento de SICUA. Retomemos nuestra presentación. Esto que acababa de mencionar hace un momento de la especialidad. El ejemplo que se me ocurría en este momento es sobre el nivel de alcoholemia que podría hacer la diferencia entre si la persona conducía bajo efectos de licor o no lo hacía. Pero, por supuesto, existen bastantes ejemplos que podemos poner. A manera, otro ejemplo es en el caso de los impuestos. Por regla general, los impuestos tienen unas condiciones. Por ejemplo, no se puede excusar el pago. Sin embargo, si hay unas normas específicas que regulen el tipo de impuesto o el tipo de persona obligada a pagar el impuesto de una manera más concreta, se prefiere esa norma para solucionar la controversia. Bueno, en el paso número 3 lo que se hace es revisar de nuevo la colisión a la luz de los principios del derecho. Y por supuesto, aquí podemos establecer también una jerarquía entre algunos principios del derecho. Estos que voy a mencionar son, digámoslo así, reglas que se reconocen en el civil law. Podemos encontrar que en el ordenamiento jurídico de algún país latinoamericano funcionan de modo similar al modo en que se podía usar esta herramienta de interpretación en el derecho español o algunas versiones del derecho francés, el derecho alemán. Para eso entonces podemos estar hablando de unos principios generales del derecho que se asumen para cualquier rama del derecho.
El ejemplo es: todo lo que no está prohibido está permitido. Premisa que ya revisamos al comenzar esta presentación. Quien puede lo más puede lo menos. Nadie puede enriquecerse sin causa justa, bueno, entre otros principios. Adicional a eso, podemos encontrar que cada rama del derecho tiene unos principios particulares. En el caso del derecho laboral, el indubio pro reo. En el caso del derecho penal, nulla pena no crimen sine legem, no hay pena y no hay crimen sin ley previa. El que acababa de mencionar del indubio pro operario, que es para el derecho laboral, la deuda a favor del trabajador, que ustedes ya conocen. No castigar dos veces por lo mismo en el derecho penal. En el derecho civil los pactos son para cumplirse, y en el derecho administrativo toda duda de una norma administrativa se resuelve en favor del administrado. Esos son algunos de los principios que podemos tener presentes. Pero quiero resaltar el hecho de que existen principios generales del derecho y principios en cada rama del derecho. Ahora bien, entremos a analizar rápidamente la sentencia C 1287 de 2001. En particular, constituye un hito cuando empezamos a hablar de antinomia. Es la jurisprudencia la que empieza a construir dogmáticamente la estructura y la noción de estas dos figuras. Recoge varios conceptos y nociones, tanto de los investigadores como de los doctrinantes de derecho, así como de los que ya previamente estaban en el ordenamiento legal colombiano. Aquí vamos a empezar a ilustrar con un ejemplo, y es la colisión entre la voluntad y la libertad de conciencia y el principio de la no incriminación. Por otro lado, también podemos hablar en un caso concreto de la no incriminación en el caso de los parientes adoptivos biológicos. En general, la idea que desarrolla esta jurisprudencia es a partir de un caso en el cual una persona en derecho penal demanda por discriminación esta salvedad, el principio de la no incriminación, esta salvedad que tienen las personas para no declarar contra su cónyuge, su compañera permanente, o contra sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Eso significa hasta los abuelos. Y por supuesto que esta es la parte demandada. Los parientes, los hijos adoptivos o los parientes adoptivos hasta el 1º grado de consanguinidad, es decir, la relación entre el padre y el hijo adoptivo. La demanda que se hace es que, según el abogado que sustenta la demanda de inconstitucionalidad, resulta contrario a la Constitución hacer una distinción entre los hijos adoptivos y los hijos sanguíneos, los hijos naturales. Esa distinción, según el argumento, está prohibida por la Constitución, en razón a que la misma Constitución considera que todos los hijos tienen los mismos beneficios y los mismos derechos, por lo tanto tendrían que tener las mismas salvedades. Luego, usted tampoco, que es lo que busca, podría estar obligado a declarar contra o a denunciar a su abuelo adoptivo o a su nieto adoptivo. Ya con ese caso claro, entonces, lo que es la sala, y junto con los magistrados, es revisar cuál es el conjunto de reglas que permiten resolver esta antinomia constitucional. Y se le llama constitucional porque parece que existe colisión entre dos artículos de la misma Constitución. Entonces, la primera distinción que hace es la de valor, principio y regla constitucional. A partir de ahí dice que la distinción entre principios y valores es simplemente una diferencia de grado de abstracción y de apertura normativa.
Lo que significa entonces, voy a resaltar esta parte acá, es que la misma Constitución y el precedente reconoce que las normas no solamente contienen reglas, sino contienen valores, que serían normas más abstractas y abiertas que las normas que consagran los principios. En el caso colombiano en concreto, estos valores que eh, orientan el ordenamiento jurídico se encuentran en el preámbulo de la Constitución y también en la parte introductoria de la mayoría de los códigos. Por ejemplo, el Código Civil, el Código Contencioso Administrativo, el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Penal, en fin. Ahora bien, lo que significa es entonces que los valores son máximas axiológicas más abstractas y los principios son máximas deontológicas. Significa esto que acabo de decir, que deben ser respetados. No es que se quieren, no es que se asume como guía, simplemente el juzgador debe seguir el principio que establezca la normatividad. El ventilador, ya saben ustedes, entonces pido disculpas por el sonido. Así entonces, aparece una nueva noción o se compila una noción sobre regla constitucional, que sería este tercer elemento. Por supuesto, reglas constitucionales se definen en forma general y abstracta bajo un supuesto de hecho, y en cada regla en particular, siguiendo la estructura de Kelsen, existe una consecuencia jurídica. Entonces, de alguna u otra manera, lo que estamos diciendo es que la misma Constitución contiene estas tres categorías: valor, principio y regla. Pero por supuesto, la que más vincula finalmente es la regla. Pero en caso de que no esté clara la regla, se acuden a los principios, y en caso de que no se pueda con los principios solamente, también acudiremos a los valores. De esa manera se integra todo el ordenamiento legal, aunque parezca incoherente, a partir de una estructura teleológica que le da sentido. Hay una estructura eh, de conceptos y nociones sobre cómo debe ser orientada la administración de justicia en nuestra comunidad legal, y por supuesto debe ser reconocido, interpretado por el juez. Ahora bien, cuando estemos hablando de distinción entre principios y reglas, uno de los referentes más conocidos es el trabajo del profesor Alexi. Entonces, me voy a permitir leer textualmente porque esto creo que es relevante, es tan relevante que la misma sentencia lo está citando. Las reglas son normas que, cuando se cumple el tipo de hecho, en este caso significa cuando los hechos de los que habla la regla se adecúan exactamente a la descripción, ordenan una consecuencia jurídica definitiva. Esta es la estructura que Kelsen proponía. Es decir, cuando se cumplen determinadas condiciones, ordenan, prohíben o permiten algo, definitivamente autorizan o autorizan definitivamente hacer algo. Por lo tanto, pueden ser llamados mandatos definitivos. Su forma de aplicación característica es la asunción. En cambio, los principios son mandatos de optimización, y ojo con esto. En tanto tales, son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las posibilidades fácticas y jurídicas. Esto significa que pueden ser realizados en diferente grado y que en la medida de su realización no depende solo de las posibilidades fácticas, sino también jurídicas. Las posibilidades jurídicas de la realización de un principio están determinadas esencialmente, a más de por reglas, por los principios opuestos. Esto significa que los principios dependen de y requieren ponderación. Esta es la clave. Más adelante ustedes van a trabajar sobre el test de ponderación de Alexi.
Esencialmente lo que estamos diciendo entonces es que las reglas son descripciones de hechos y por supuesto contemplan las consecuencias jurídicas dentro de la misma regla. Y por supuesto, no se podría decir que hay lugar a una interpretación amplia. Tendría que cumplirse la regla en sentido estricto. Sin embargo, los principios son mandatos que actúan sobre la regla. La regla se debe aplicar literal, se debe interpretar y aplicar tal como la misma regla lo establece. Sin embargo, el principio permite modificar el nivel, el grado de, digamos, digamos, la fuerza vinculante con la que se aplique ese principio. En particular, cuando hay colisión entre dos principios. Se puede establecer que uno, para este tipo de casos fácticos que estamos analizando, en el cual se presenta la antinomia, uno de estos principios prevalece sobre el otro. La idea es optimizar el derecho en pro de la justicia y, por supuesto, cuando están articulándose reglas, siguen principios, al final los valores también definen cuál es la regla prevalente. Bueno, hasta este punto entonces se ha dicho que la doctrina jurídica expuesta propone que surgen conflictos entre algunas normas que reconocen valores o principios, es decir, cuando parecen contraponerse, es menester acudir a la ponderación para lograr la armonización. Básicamente nos está diciendo esta sentencia en la ratio decidendi que sí existen antinomias en el ordenamiento, pero que de alguna manera también existe el modo de solucionarlo dentro del mismo ordenamiento. Luego, de ninguna manera se podría pensar que se está hablando fuera del derecho. Siempre estamos dentro del derecho. Y, por supuesto, tampoco se podría decir que se está per se creando nuevo derecho. Solamente se están usando reglas con distinto nivel de abstracción para resolver la antinomia. Este es el proceso que básicamente estructura lo que se ha llamado el método de interpretación constitucional válido para darle coherencia interna a cualquier sistema normativo. Bueno, por otro lado, en Colombia esto está previsto según el inciso 4 del artículo 42 de la Constitución. Bueno, dejemos claro entonces que las reglas son derecho y crean derecho. Aquí hay algo importante y más adelante vamos a revisar el salvamento de voto del profesor Monroy Cabra a propósito de esta misma sentencia. No, de inmediato lo haremos. La conclusión entonces de esta sentencia es: la sentencia declara exequible la parte en la cual se permite, o mejor, los hijos adoptivos solamente están protegidos, tienen salvedad de declarar contra sus padres y los padres contra los hijos, solamente en un nivel. Luego, lo que está diciendo en este caso la interpretación que hace la Corte Constitucional es que, si bien hay un principio en el cual, en la Constitución misma, que declara que todos los hijos son iguales, y hay otro principio en la Constitución misma que dice que hay una salvedad para declarar contra sí mismo o contra los familiares, y que esas dos normas de nivel constitucional se contraponen, y que, por supuesto, utilizando el sistema de principios y sistema de valores, habría perfectamente una contradicción, un anticonstitucional. Formalmente, la Corte Constitucional no tiene la capacidad para solucionar ni la competencia para solucionar esa antinomia. Eso significa que ese trabajo tenía que resolverlo la Asamblea Nacional Constituyente.
¿Por qué la Corte Constitucional no tiene ese nivel, esa competencia? Porque eso implicaría modificar la Constitución. Y deben recordar que la Constitución no se puede modificar sino mediante un proceso que comienza con un referéndum y un acto legislativo o la Asamblea Nacional Constituyente. Luego, la sentencia lo que argumenta es que si bien reconocen que existe la antinomia y que de alguna manera se podría crear una situación injusta establecida por la misma Constitución, además que los valores de la Constitución en particular declaran que todos los hijos son iguales, pero que la misma regla que contiene la Constitución de un lado hace que los hijos adoptivos estén obligados a declarar contra sus nietos o contra sus abuelos. En contraste, los hijos sanguíneos no están, y por supuesto significaría discriminación material. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional en esta sentencia es decir, no podemos declarar exequibilidad, aunque se podría hacer, simplemente porque no tenemos la competencia. Pero, y aquí es donde aparece el giro, la regla de esta jurisprudencia, ya no la presenta solo en la ratio decidendi, sino además en el decisum, en el resuelve, en el artículo segundo, donde dice declarar que en la aplicación de las normas legales antes mencionadas se deberá hacer una integración de las mismas, como dispuesto en el inciso 4 del artículo 42 de la Constitución. Yo quería resaltar esto, y es que es una de las únicas, tal vez es única, en el ordenamiento legal colombiano que un fallo constitucional le diga a los jueces cómo deben interpretar una norma en el caso que se presente esta situación de nuevo. Lo que estamos diciendo es que cualquier juez está obligado a resolver eh, esta situación si se presenta siguiendo la argumentación de esta jurisprudencia. Aún así, quiero que recuerden que la jurisprudencia declaró la norma exequible, la declaró válida dentro del ordenamiento legal colombiano. Luego están creando en la jurisprudencia una distinción para poder solucionar el problema de carácter jurídico, no tienen la competencia, pero crean una nueva regla. Esta regla no está en la ratio decidente, está en el decision. Y lo que dice es que en caso de colisión sobre la posibilidad de declarar, cuando se trate de hijos adoptivos, se debe entender que los hijos adoptivos también están exentos de declarar contra los abuelos o contra los nietos, en fin, hasta el cuarto grado de parentesco adoptivo, si eso existiera en la normatividad. De esa manera solucionó lo que en la materialidad era una situación injusta, pero mantiene en la formalidad la situación simplemente porque, permítanme decirlo, no hay competencia para cambiar la regla constitucional. Aquí lo que sucedió entonces es que esta regla crea derecho. Para consultar esto, por favor, pueden ir a la página 34 de la jurisprudencia. El profesor Monroy Cabra lo que hace al final de esta, junto con 3 magistrados más, es presentar su salvamento de voto. Y lo que está diciendo es que justamente no debería aparecer este artículo segundo en el resuelve, porque si bien él está de acuerdo en que la Corte Constitucional no tiene competencia para modificar la regla constitucional y la Constitución, tampoco tiene competencia para decirle a los jueces cómo interpretar a ese nivel de especificidad las reglas de la Constitución. Esto sería más o menos como imponerles sesgos a los jueces, y él lo ve como algo innecesario y además como salido de las funciones de la Constitución. Bueno, gracias y quedamos atentos en la sección de preguntas.